Voy a intentar concentrarme en el tema. Seguimos con el curso de ética. La semana pasada vimos el primer tema, que era una pequeña introducción al problema, a la cuestión del bien y la moralidad y de qué se ocupa la ética, ¿de acuerdo? Y el segundo tema y el tercero van a ser, dentro de esta parte más de prolegómenos, van a ser unas aproximaciones, por un lado, a la configuración histórica de la rama de la ética, ¿vale? Que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, lo que vamos a ver hoy y la semana que viene. Y el tercer tema, una exposición muy general, muy amplia, también en dos partes, de las corrientes éticas, ¿de acuerdo? De las diferentes perspectivas que se han ido adoptando con respecto a la ética. Esto va a ser para ponernos en situación y ya a partir de ahí empezar a exponer temas más concretos sobre elementos que conforman la ética, tales como la propia individualidad, problemas como la libertad, la voluntad, etcétera, es decir, la toma de decisión, criterios dentro de la ética y su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es la primera parte de la transformación de la ética en la antigüedad. En la filosofía antigua hay un desarrollo de la rama de la ética, de la filosofía de la moral. Hay un desarrollo porque no viene dada ya desde inicio, es decir, los primeros filósofos no empiezan a reflexionar ya sobre la ética con todos los conceptos ya clarísimos y teniendo en cuenta todas las metodologías y todas las cuestiones que hay que trabajar para analizar la ética, sino que todo eso se va conformando a través de discursos, a través de debates, a través de diferentes escuelas en las que se discute la cuestión de la virtud, sobre todo, del bien, de cómo ser mejores, y llega un punto en el que las herramientas conceptuales para entender la acción moral van quedando más claras, ¿de acuerdo? Esto sucede sobre todo, y luego evidentemente hay más elementos, no solamente los que vamos a ver hoy, ni la semana que viene, sino que por eso tengo el tema 3 con las corrientes, porque es importante ver que después de esto pues ha habido más corrientes, pero hay un cambio sustancial y hay un cambio muy importante desde los presocráticos y sobre todo desde Sócrates hasta Aristóteles, ¿vale? Sócrates, Platón, Aristóteles sería como el eje en el que toda la ética empieza a configurarse en la tradición filosófica y que después va a dar origen a el resto de cuestiones. Y evidentemente, después, como digo, se han añadido más cosas, pero esa base es fundamental, ¿vale? Vamos a ver cómo esa base va a ser fundamental porque se pasa de unas nociones quizá más ingenuas sobre la virtud, sobre la buena vida, a herramientas conceptuales finas para analizar concretamente la acción moral, ¿vale? Sobre todo la ética a nivel de filosofía práctica, porque, como dije la semana pasada, uno de los problemas que tiene la ética antes de Aristóteles es que no está muy claro lo que es la filosofía práctica. Esa distinción entre el saber teórico y el saber práctico hay. Platón, cuando habla, bueno, vamos a verlo, pero cuando habla de las virtudes racionales, habla igual de la sofía, de la sabiduría, que de la frónesis, de la prudencia, ¿vale? Entonces, va a haber ahí una unión o una relación entre teoría y práctica que va a dar problemas, ¿de acuerdo? De estos señores, básicamente ya hablé la semana pasada, así que no me voy a detener mucho. Pero bueno, he metido a los pitagóricos también, porque la cuestión de la ética antes de Sócrates, bueno, antes de Sócrates,
que Demócrito anterior a Sócrates no es. Demócrito es contemporáneo de Sócrates. Pero la forma de hacer filosofía, por así decirlo, es anterior a lo que establece Sócrates, ¿vale? Es decir, viene de una tradición, viene de unas primeras formas de pensamiento filosófico que Sócrates va a renovar, ¿vale? Y que todavía no se estaba teniendo en cuenta esa renovación, evidentemente, por eso hablamos de presocráticos, incluso en Demócrito. Es antes, pero no es antes, editado por el editor de Madame Web, efectivamente, un poco así. O sea, es antes en cuanto a que los métodos y las formas de pensamiento y los temas eran anteriores a Sócrates, ¿vale? Es como si yo ahora me pongo a hacer un tratado, escribir un tratado, discutiendo y discutiendo seriamente con... ¿con quién? ¿Con quién podría discutir yo? Con... no sé, con Kant, ¿no? Y me pongo a discutir como si yo no estuviera en el siglo XXI, sino que estuviera discutiendo los mismos temas de la modernidad que discutía Kant, con los mismos conocimientos y el mismo nivel el mismo grado de saber que podía tener Kant. Bueno, no me voy a comparar con Kant en cuanto a grado de saber, pero quiero decir, en su época, en el contexto y tal, ¿no? Entonces yo me pongo a discutir con Kant como si yo viviera en la época de Kant, con ese grado de conocimiento. Pues estoy ignorando todo lo que ha sucedido posteriormente. Eso pasa con los presocráticos, es decir, siguen una estela de discurso que ya Heráclito en época de Sócrates podríamos decir que empieza a ser anacrónico porque Sócrates está cambiando la forma de hacer filosofía hasta el punto de que no solamente es que este señor pues haga una filosofía que es diferente, sino que es que va a fundamentar lo que va a ser la filosofía del futuro. Por lo tanto, la estela que sigue Demócrito va a morir. O sea, en la historia de la filosofía, lo que sigue haciendo Demócrito en época contemporánea a Sócrates, pues va a morir, mientras que lo de Sócrates va a continuar. Entonces, por eso hacemos esa distinción. Pues nada, estás taladrando. Qué bien, que un taladro por la mañana, como gusta. Qué genial, qué fantástico, qué maravilloso, qué espectacular. Entonces, ¿qué sucede con estos señores presocráticos? Estos señores que tienen, que discuten la ética desde un paradigma, de una forma de entender la filosofía anterior a la filosofía que va a surgir a partir de la influencia socrática. Tenemos por un lado los pitagóricos. Los pitagóricos, podemos decir que formaron prácticamente una secta, de un culto al saber y sobre todo un culto más a la forma de saber ejemplificado por Pitágoras, que tiene que ver con, sobre todo, un pensamiento muy matemático, ¿de acuerdo? Y que, pues bueno, dentro de esa faceta también religiosa que tenían, desarrollan sus propias costumbres. Y por eso te lo pongo aquí, porque realmente lo interesante a nivel ético o a nivel moral de los pitagóricos reside en cómo se oponen a los modos de vida comunes, externos a su propio culto, Cult of the Philosophers, efectivamente, a su propio culto. De hecho, se oponen a participar en política. Carlota, ¿qué tal? Tenían, bueno, dentro de las frases estas, los postulados, los tal, de los pitagóricos, hay algunas del estilo de no comerás habas, ¿vale? O judías. ¿Qué les pasaba con las legumbres a estos señores? Dos cosas pasa con las legumbres. Primero, era una referencia política. Porque cuando había sorteos, sobre todo en los sistemas más democráticos y tal, se sorteaba algo, se sorteaban los cargos o se elegían, ¿vale? Mediante sorteo los cargos políticos y todo eso, se utilizaban
legumbres y al que le salía la negra, la oscura, era el que le tocaba pues desempeñar un cargo. Entonces, era una metáfora para referirse a que ellos no participaban de la política, ¿vale? Tenían su propia comunidad con sus propias normas internas de convivencia basadas en los dictados del gran Pitágoras y ya está. Y luego también tiene que ver con precisamente esa convivencia, según se cuenta, porque, claro, vosotros pensad que eran una especie de comuna hippie de personas, hombres y mujeres, que convivían en espacios cerrados. Las legumbres producen gases. Ojo con las legumbres. Ojo con comer muchas legumbres y... Eso, bueno, en fin. Que hay interpretaciones variadas del porqué. Y que esto conecta con la leyenda de que Pitágoras murió porque se negó a pisar un huerto de habas, porque decía que las habas tenían alma. Pero más allá de tener sus propias costumbres y negarse a participar en política y tal, pues en el campo de la ética los pitagóricos tampoco son más destacables. Heráclito y Demócrito ya los vimos también la semana pasada. Básicamente coinciden en la idea, bueno, en general los presocráticos coinciden mucho en la idea de evitar excesos, de el peligro para el entendimiento de cualquier exceso en el cuerpo y la primacía del saber, de la razón, por encima de los placeres, ¿vale? Aquí va a haber, sobre todo Demócrito es muy más estricto con esto. Heráclito, por ejemplo, también tiene algunas reflexiones, alguna concreciones sobre el concepto de felicidad. Se van confirmando un poco los conceptos, evidentemente, los conceptos comunes, a partir de los cuales, los términos comunes a partir de los cuales se habla de la ética, de la buena vida, la felicidad, la virtud, los buenos, ¿no? El bien, el ágazos, ¿vale? También el arete vinculado con el aristos, ¿vale? Aristócratas son los mejores. El arete es, pues, el comportamiento, el mejor comportamiento que puede tener alguien, ¿vale? Entonces empiezan a configurarse un poco estos conceptos, pero el ámbito de la ética todavía no está del todo definido. Es como algo secundario al conocimiento principal, que es el de la physis, ¿de acuerdo? Y llega un momento en la historia de la filosofía en la que esto cambia. Cambia porque llega unos señores, no solamente un señor, unos señores, sobre todo señores. Señoras también había alguna, pero pues por lo que sea, se habla un poco de ellas. Algunos señores que discuten fuertemente en el ágora. Y ahí tenemos, efectivamente, a los sofistas y a Sócrates. Primero, para situarnos, los sofistas son una serie de escuelas. Es que tampoco es que sea una sola escuela, porque hay varios sofistas que se llaman a sí mismos así, que son maestros y que tienen discípulos, ¿de acuerdo? Pero son básicamente maestros de retórica, maestros de virtudes ligadas al habla, al lenguaje y a la vida política y a la exposición ante los demás de las propias ideas. Evidentemente surgen en las polis en las que había sistemas democráticos o sistemas en los que se podía tener cierta libertad de palabra, y empieza a ser importante el cómo expresarte ante los demás, convencer a los demás de tus propias ideas, exactamente, y sobre todo dialogar en una sociedad. No sabemos exactamente, o sea, no tenemos un relato del todo preciso de todo lo que implicaba la sofística, ¿vale? Es decir, el relato que tenemos de la sofística viene sobre todo por Platón, persona que odiaba a los sofistas a muerte. Entonces, oratoria, podríamos decir. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que es fiel a lo que realmente defendían o decían los sofistas? Difícil, ¿vale? En todo caso, podemos moderar un poco algunas de las
ideas de Platón sobre los sofistas y entender sobre todo que para ellos la sabiduría tiene que ver con un compromiso político y con el vivir en sociedad y con el alcanzar verdades comunes, no alcanzar verdades que estén más allá de la propia sociedad, ¿vale? Para los sofistas, hasta cierto punto, la verdad es relativa en cuanto que ellos consideran que no se puede dar fuera de la sociedad humana y que es un constructo que nosotros hemos hecho, ¿vale? También con la idea de bien. Es un constructo que nosotros hacemos, ¿mediante qué? Mediante la palabra, mediante diálogos, mediante acuerdos a los que llegamos en conjunto. Entonces, ¿qué va a ser lo fundamental a la hora de enseñar a alguien? Enseñarle a hablar correctamente en público, a expresar sus ideas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Más que decirle que haya una especie de verdad más allá de lo que la gente opina. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos a el señor Sócrates. Bueno, los sofistas también podríamos decir que son más bien escépticos con respecto a la existencia de una verdad o de un bien, ¿de acuerdo? Pero bueno, no se suele hablar de ellos en estos términos, sino en términos de relativistas, ¿vale? Realmente son escépticos en cuanto que dudan de que haya una... o no consideran que no se puede hallar una verdad ni un bien más allá de los acuerdos a los que lleguemos. Entonces, y de las opiniones comunes. Entonces, bueno, tenemos al señor Sócrates frente a los sofistas, que en Atenas, pues era pues un filósofo, Sócrates de Atenas, ¿vale? Filósofo encargado, sobre todo en su tarea filosófica, de discutir con la gente por ahí por el ágora mientras iba paseando, ¿vale? Esa era su dedicación, dedicación por la cual no cobraba nada. No, él no recibía ningún dinero. Y de hecho despreciaba él y la mayoría de sus discípulos despreciaban a los sofistas por querer cobrar por su trabajo. ¿Qué es esto de querer ganar dinero por enseñar a la gente cosas? Por favor, ¿qué va a ser esto? ¿Que los maestros tienen que comer? ¿Pero qué dices? Aquí el saber no se tiene que pagar. Pero eso gracias tenía dinero. Ya, bueno. Por eso se lo podía permitir. O sea, si no tiene dinero... No. Bueno, tenía dinero, pero aparte, cuando no podía comprar algo, sus discípulos se lo pagaban. O sea, él no aceptaba dinero por enseñar. Pero si le pagaban algo, pues oye, en fin. Le compraban comida, porque se le había olvidado comprar comida. Y su esposa pues estaba quejándose, porque oye, Sócrates... que hoy no has pasado todo el día en el ágora, te has pasado todo el día en el mercado y no has comprado ni unas habichuelas. Sócrates, ¿qué haces? ¿Qué haces, Sócrates? Entonces, claro, los discípulos le llevaban, le daban comida y le daban cosas. Entonces, bueno, pues es como aquí, yo estoy en Twitch, yo no os cobro por estar aquí, pero si alguien quiere soltar una sub, pues bienvenidos sois. Para Sócrates hay que ir más allá de las opiniones particulares de cada cual. Las opiniones, pues bueno, son sobre... Las opiniones se hacen sobre el mundo, pero nuestras opiniones sobre el mundo son muy variadas. Entonces, ¿en algunas se puede encontrar una verdad? Bueno, habrá que analizarlas. Habrá que tener algunas herramientas dialécticas, no retóricas, para discutir, analizar y comprobar si eso que afirmamos nosotros, que creemos que es verdad, realmente está bien fundamentado o nos damos cuenta de que no tenemos ni idea de las cosas. Básicamente, Sócrates va a conducir a todo el mundo a decir que no tiene ni puñetera idea de nada. Ese va a ser el punto, ¿vale? Pero, a diferencia de los sofistas, va a manifestarse un interés mucho más intelectual y una defensa de la sabiduría por encima de la opinión. Y por tanto va a haber aquí una distinción muy platónica entre la doxa y la episteme. Doxa y episteme, ¿vale? Que es el dualismo que establece Platón. Después hablaremos de Platón, ahora más adelante en el tema. Aún así, no pensemos que Sócrates, por oponerse o por ser diferente a los sofistas,
no tiene un compromiso político, ¿vale? Los sofistas tienen sobre todo compromiso político, son señores que explican, que enseñan cómo desenvolverse en la polis, con expresando tus opiniones, etcétera, etcétera, y convenciendo a los demás de ellas. Pero Sócrates, por defender una verdad que va más allá de las opiniones, no está desligado del compromiso político. De hecho, la muerte de Sócrates es un ejemplo de compromiso y respeto por las leyes de la polis y de la suya, que era Atenas, ¿vale? Entonces, realmente Sócrates lo que está pensando es que está haciendo un servicio a la sociedad mediante sus preguntas de mosca cojonera, ¿vale? Mediante sus preguntas de mosca cojonera, pues él considera que está haciendo un servicio ayudando a la gente a parir sus ideas, a dar a luz a sus ideas mediante su método mayéutico. Sócrates y sofistas se oponen, pero no es una oposición tan fuerte. Es decir, debatían, discutían ideas, coincidían en algunos puntos y en otros no, y por tanto había diálogos, conversaciones muy fructíferas para ambos. Pero Platón se dedica bastante a desprestigiar la sofística. Entonces, lo que tenemos de los sofistas, lo que nos ha llegado de los sofistas, es una imagen bastante deforme y que siempre intenta poner a Sócrates como el sabio, la persona que realmente maneja herramientas intelectuales potentes, y los sofistas como, bueno, unos señores ahí que decían cosas y se equivocaban siempre. Se creían que sabían y no sabían, mientras que Sócrates afirmaba que él era ignorante y en esa ignorancia encontraba el saber, iba más allá de la verdad, mediante la ignorancia. Y con respecto a la virtud, nos encontramos algo muy en esta línea. Aunque el problema de la virtud, esto es importante, en Sócrates es problemático, al menos en el diálogo donde más se desarrolla propiamente el tema de la virtud, que es en el Protágoras, ¿vale? El diálogo de Protágoras, en el que Sócrates discute la naturaleza de la virtud, sobre todo el problema de dónde viene la virtud y si se puede enseñar o si se puede aprender. Entonces, ¿cuál es el punto de Protágoras? A ver, el tema de la naturaleza de la virtud, ya os digo, más o menos lo hemos explicado. Para los sofistas, la virtud nace de la propia convivencia. De hecho, hacen referencia, en cuanto al origen de la virtud, al mito de Prometeo, ¿vale? Protágoras hace referencia al mito de Prometeo para explicar que cuando se le otorgan a todos los seres vivos sus características, ¿vale? ¿Sabéis el mito de Prometeo? Están repartiendo los dioses las características de todos los seres vivos y resulta que los humanos nos quedamos sin nada. Y Prometeo nos trae el fuego. Pero aparte del fuego, le encargan a Prometeo que nos dé la virtud. Es decir, la capacidad de obrar bien moralmente. ¿De acuerdo? Y en ese reparto de moralidad se pregunta a Prometeo si tiene que repartir a todos igual, si tiene que ser a unos más y a otros menos, etcétera, etcétera. Y le dicen no, a todos por igual porque si no tienen la misma capacidad para obrar bien, no podrán crear sociedades justas en las que todos participen, etcétera, etcétera. Y claro, la idea de los sofistas precisamente es esta, que todos tenemos la capacidad de alcanzar esa virtud. Reside en nosotros. Por tanto, toda persona es virtuosa, ¿no? o tiende a la virtud. Por igual. Sócrates no es que esté en contra de esto exactamente, pero lo ve problemático. Lo ve problemático por un motivo. Es que si todos, o sea, evidentemente a los sofistas le va muy bien esta idea porque básicamente lo que quieren es enseñar retórica para que cualquiera pueda expresar esa virtud y mostrarla públicamente y por tanto ellos se consideran incluso maestros de la virtud en la medida en que ayudan a que cada persona desarrolle esa virtud que tiene, ¿de acuerdo? Mediante sus enseñanzas, ¿vale? Pues todo el mundo puede adquirir. Bien.
Claro, a Sócrates le resulta problemático. Porque dice, claro, a ver, está guay que todo el mundo, o sea, la idea de que todo el mundo tenga virtud, bien. Problema. Si todos somos virtuosos, porque todos los dioses nos han puesto, nos han dado la virtud por igual, ¿por qué va a haber unos maestros y otros que tengan que aprender? ¿Qué diferencia el maestro del alumno? La igualdad de las inteligencias, que comentábamos aquí con Luchi el otro día. ¿Por qué va a ser un maestro más virtuoso que un alumno? ¿Y qué es eso de la enseñanza de la virtud, entonces? ¿Cómo se va a enseñar la virtud si la virtud ya está en nosotros? Ojito, porque en el diálogo aparece el problema de enseñar y no tanto el problema de aprender, aunque el problema de aprender también estaba vinculado, pero Sócrates, hasta cierto punto, bueno, Platón, a través de Sócrates, quiere defender más la idea de que se pueda enseñar la virtud, aunque va a ser problemático, o discutir el tema de si se puede enseñar o no la virtud, y no tanto de aprender, porque para Platón, la cuestión de la adquisición de la virtud no es tanto un aprendizaje, sino un recuerdo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí la cuestión va a ser más enseñar que propiamente aprender, pero podríamos vincular los dos. El punto aquí de Sócrates va a ser preguntar si la virtud se puede enseñar o no. Porque si los sofistas dicen que todos poseemos virtud, hay una igualdad en cuanto a la adquisición de virtud, pero sin embargo quieren enseñarla y encima cobrar por ello, pues hay aquí algo que no encaja, ¿vale? Pregunta Pezcompúa, pregunta muy pertinente, muy perspicaz. Pero ahí no entraría el concepto de potencia, es decir, todos tenemos la potencialidad de la virtud. Sí, pero ¿de quién es el concepto de potencia? Pezcompúa. ¿Qué filósofo desarrolla la idea de potencia propiamente para hablar de los cambios, de las transformaciones? Aristóteles. Precisamente el punto del tema que he estado preparando es, claro, es Aristóteles. Estamos en Sócrates. Es decir, el punto del tema, el punto central de este tema es que podamos ser conscientes de cómo la transformación de la filosofía desde Sócrates, bueno, los presocráticos, Sócrates, Aristóteles Platón y finalmente Aristóteles, no solamente es un cambio en cuestiones como la metafísica, como la física, etcétera, etcétera, sino que es que la ética se desarrolla de una forma muy específica. Es decir, los conceptos de la ética se van refinando. Y ya en Aristóteles hay unas herramientas conceptuales muy diferentes a las que tiene o las que utiliza Sócrates. Y por ejemplo aquí, pues la idea de distinguir entre la potencia y el acto no está. ¿De acuerdo? No se da. Y es uno de los problemas. Tampoco se da una distinción clara entre saber lo que es el bien, es decir, conocer el bien y actuar bien. Es decir, todas las cuestiones de la filosofía práctica no aparecen desarrolladas en la filosofía socrática, ¿vale? Porque el intelectualismo moral vincula el actuar bien con el saber lo que es bueno. Entonces, claro, Sócrates se plantea que si esa virtud está en nosotros, sin haber hecho estas distinciones, si esa virtud está en nosotros, entonces no podría enseñarse ni aprenderse, ya estaría previamente. Sócrates realmente no hace en el Protágoras no hace ninguna defensa muy fuerte de si, o sea, intentando concluir que se pueda o no se pueda enseñar la virtud, pero sí que llega a una conclusión que es muy problemática. Por un lado, dice Sócrates, hemos llegado a un lío, hemos alcanzado un lío, hemos llegado aquí nos hemos armado un pifostio, y esto no tiene ningún sentido, es un absurdo. Dice, si partimos de la premisa socrática de que la virtud se vincula al conocimiento, al intelecto, es decir, el intelectualismo moral, entonces es enseñable la virtud, ¿vale? Porque es un conocimiento, es una ciencia, y por tanto esa virtud se puede enseñar. Lo cual estaban defendiendo
los sofistas, es decir, Protágoras. Muy buenas, Patrick, ¿qué tal? ¿Vale? Es decir, si aceptamos la premisa socrática de que la virtud es un conocimiento, la conclusión es que se puede enseñar como cualquier otro conocimiento, que es lo que defendían los sofistas, ¿vale? Pero si afirmamos que no es un conocimiento, como dicen los sofistas, sino que es algo que reside en el individuo de forma natural, y que no se trata de un saber mayor que cualquier otra cosa, entonces no se puede enseñar, porque ya lo tenemos todos y total, ¿qué vas a aprender? No es ninguna ciencia, no es ningún conocimiento. Que es, en principio, lo que parece que Sócrates quería defender al principio, que no estaba claro que fuera enseñable la virtud, ¿vale? Entonces, si defendemos la premisa de Sócrates, tenemos que defender la conclusión de los sofistas. Si defendemos la premisa de los sofistas, tenemos que defender una conclusión más semejante a lo que decía Sócrates. Esto es un lío. Dice Sócrates aquí, nos hemos levantado un pifostio, nos hemos hecho la picha un lío, dice Aristóteles, dice Sócrates, perdón, nos hemos hecho la picha un lío y no llegamos a nada, mejor dejamos el tema. ¿Dónde está el problema? El problema no está en estos señores. Estos señores, pues bueno, tenían su discusión, tenían su tal. Esto es un diálogo platónico. Platón va a defender un intelectualismo moral mucho más potente que el de Sócrates. De forma que cuando él quiere desarrollar su filosofía en boca de Sócrates, pues lo que va a decir Sócrates no es el Sócrates histórico, ¿de acuerdo? No es el Sócrates histórico. De modo que, bueno, esto es bastante cuestionable exactamente lo que aparece en el Protágoras. Incluso así, el Protágoras tampoco deja tan bien a Sócrates, teniendo en cuenta que Platón odiaba a los sofistas a muerte. O sea, odiaba a los sofistas, pero amando poder. Es que pretendía desprestigiarlos con sus diálogos. O sea, es que precisamente, o sea, Platón, tened en cuenta que Platón era un señor que, al contrario de que Sócrates, que su maestro Sócrates, que filosofaba en la calle y discutía con todos en el ágora, se centraba en su academia. Tenía que entrar en su academia, estudiar ahí, no todo el mundo podía entrar, era un lugar más exclusivo, más elitista, y ahí era donde se descubría el verdadero saber. Pero aún así, tiene escritos diálogos que están destinados al público fuera de la academia. Sus diálogos son escritos para el público en general, no son escritos internos de que expresen su propia doctrina. Por eso utilizan la figura de Sócrates, que era más conocida, y de los sofistas también, porque así lo desprestigia, ¿vale? Y dice, estos sofistas no saben nada, ¿vale? A la plebe, efectivamente. Les tira a la cara libros. Coge aquí, dice, mira, Protágoras, traca a la cara. La República. O sea, te pega Platón con la República en la cara, placa, ¿no? Toma, lee un poco, payaso. Y pues eso es. Entonces, el gran problema aquí es que Sócrates y los sofistas no están precisando bien los conceptos. Están discutiendo desde su concepción de la ética, algunos desde la virtud, perdón, algunos desde la idea de una virtud natural. Bueno, realmente ambos discuten desde la idea de que la virtud sea algo dado, algo de alguna forma dado, ¿vale? Objetivable. Lo que pasa es que unos consideran que está en las opiniones y por tanto es algo variado, y otro, Sócrates, está considerando que es una sola cosa, que está más allá de la opinión. Pero claro, están mezclando aquí todo el conocimiento teórico sobre la virtud con el saber práctico. Porque cuando los sofistas hablan de enseñanza, están hablando de práctica, de práctica de la retórica, de desarrollo de habilidades que tenemos, pero que, como decía Bezcompua precisamente, esa distinción entre potencia y acto ayuda mucho. La distinción de potencia y acto aristotélica va a ayudar mucho a entender la diferencia entre poseer la capacidad para desarrollar un conocimiento y efectivamente desarrollarlo. Entre tener una capacidad intelectual y efectivamente desarrollar un intelecto. Dentro del paradigma socrático-platónico, el conocimiento, el saber es una cosa y se alcanza y está ahí y ya está. Pero para Aristóteles es algo que se va desarrollando, no es una cosa objetivamente, no es una verdad o un bien
que alcanzamos y ya está, una vez que lo conocemos, eso es todo, sino que hay que realizar prácticas y investigaciones para ir desarrollando poco a poco ese corpus de conocimiento. No simplemente hacer un debate tal y entonces, tengo la iluminación, esta es la verdad, la enuncio, ya está. No, ¿vale? O sea, eso se va a ir en Aristóteles, en el modelo de ciencia de Aristóteles, eso se va a ir construyendo mediante investigaciones particulares, mediante verdades que se van desarrollando poco a poco y mediante prácticas intelectuales. Y con la virtud va a pasar lo mismo, con la virtud ética va a pasar lo mismo, no solamente con la virtud intelectual. Entonces, ya entraremos en Aristóteles. La semana que viene entramos en Aristóteles. Hoy, al menos, un poco de nociones para ver que efectivamente aquí faltan herramientas para entender la ética socrática o los problemas que plantea Sócrates con respecto a los sofistas. Faltan herramientas. La ética como rama de estudio no se había desarrollado hasta ese punto. No tenía herramientas conceptuales. Sin embargo, sí es verdad que empiezan a desarrollarse algunas ramas de la filosofía a partir de Sócrates y de la ética particularmente que nos llegan hasta día de hoy, ¿vale? Una de ellas es el hedonismo. El hedonismo está fundado por uno de los discípulos de Sócrates, que es Aristipo de Cirene. El señor Aristipo, a quien también odiaba Platón, por cierto, fundó la escuela cirenaica, ¿vale? La escuela cirenaica. Aristipo tenía una característica distintiva con respecto a los socráticos, los discípulos de Sócrates, el resto de discípulos de Sócrates, y es que este señor cobraba, ¿vale? Fundó su escuela, quería pues eso, cobrar por su trabajo, por enseñar a los demás, y entonces pues dijeron, bah, este que quiere ganar dinero con la enseñanza, y encima le gustan los placeres, Platón lo despreciaba totalmente. Claro, para los cirenaicos, la virtud en el modelo socrático, que tiene que ser algo que va más allá de las opiniones, tiene que encontrarse en un conocimiento de la naturaleza. Ojito, porque esta idea de la defensa del placer no va a ser tan gratuita como parece. Entonces, ¿qué propone el hedonismo cirenaico? El hedonismo cirenaico es muy básico, ¿vale? Después el hedonismo de Epicuro va a ser bastante distinto, va a tener también influencia aristotélica, entonces, en fin, y ya los conceptos van a ser distintos. Pero para los cirenaicos, todo lo que buscamos por naturaleza es el placer, ¿vale? Ellos van a centrarse en que la virtud tiene que estar en la propia naturaleza, en lo que es por naturaleza. Entonces van a decir, bueno, ¿qué es lo que nos atrae y nos repele en la propia naturaleza? Por naturaleza misma. El placer y el dolor. Por lo tanto, tienen que ser indicativos de lo bueno y lo malo. En consecuencia, lo más virtuoso tendrá que ser lo más placentero, o la reunión de los máximos placeres posibles. Van a ser una búsqueda del placer, evidentemente guiado por herramientas racionales, porque van a intentar fundamentar todo el placer en la sabiduría con respecto a qué es lo más placentero, con respecto a qué placeres pueden producir dolor o pueden producir un mal, ¿no? En adelante. Y por lo tanto, es verdad que evidentemente va a estar guiado por la idea socrática de que haya una virtud más allá de las meras opiniones sobre lo bueno o lo malo, las convenciones, etcétera, etcétera. Pero esa virtud para ellos es el placer. El fin último es el máximo placer. Y aparte de esto, también una de las ideas que mantienen es que las costumbres y todo, mientras no pongan en cuestión o mientras no perturben o no generen dolor, pues hay que respetarlas, ¿vale? Las leyes de convivencia, etcétera, etcétera, basadas en esto. Pasamos al cinismo. Porque el cinismo, los cínicos, son otra de las escuelas que surgen de la influencia socrática. Antístenes también era discípulo de Sócrates. Es verdad que también había estudiado con los sofistas, con el sofista Gorgias, pero se dice que Antístenes, pues bueno, era un ferviente
seguidor de Sócrates, que iba todos los días ahí a escuchar al gran Sócrates. El señor Antístenes funda una escuela llamada Escuela Cínica, que está vinculada a, evidentemente, la tradición socrática, porque es discípulo de Sócrates, pero que se centra sobre todo en ciertas virtudes que Antístenes, virtudes vamos a decir, que Antístenes identificaba en Sócrates. Como por ejemplo la franqueza y la desinhibición, ¿vale? El decir cualquier cosa en público, el ser sincero, franco con los demás, franco de franqueza, de sinceridad, Antístenes lleva eso un poco hasta sus extremos, ¿vale? Hasta el punto de que el saber, el conocimiento, tiene que buscarse por encima de las convenciones y de todo lo que nos dicte la sociedad, por así decirlo, las leyes establecidas. Ahí Antístenes, evidentemente, está dando un salto, está proponiendo algo que, bueno, en Sócrates no estaba claro. Es decir, que Antístenes cuestiona la ley. Antístenes cuestiona que las leyes tengan que ser respetadas, ¿vale? Va a llevar eso hasta sus últimas consecuencias. O sea, realmente el cínico no solamente busca ser un opositor o alguien radicalmente sincero, sin más. O sea, son virtudes del cinismo, pero son virtudes en cuanto que ayudan a alcanzar un conocimiento y a exponer ese conocimiento en público sin que las convenciones nos cohíban, ¿de acuerdo? De forma que el punto fundamental para los cínicos es encontrar la verdad en el cosmos y no, como decían los sofistas, en las opiniones. De nuevo, aquí vamos a tener en Antístenes un claro opositor de los sofistas, o sea, en los cínicos más particularmente. ¿Por qué? Porque no todas las opiniones van a valer lo mismo y no todo lo que se decida en sociedad va a valer lo mismo, ¿de acuerdo? Los cínicos van a ser unos ferros defensores de la filosofía socrática también en este punto, de vincular el conocimiento con la virtud. De modo que llega Diógenes de Sinope, que es el cínico más importante, a considerarse cosmopolita. Y cosmopolita no es que vaya de un sitio a otro. Yo soy cosmopolita porque he vivido en no sé cuántos países y estoy muy a gusto en todos ellos, me adapto a las normas de uno, de otro, no. No. El término cosmopolita, cuyo origen, cuyo primer uso se vincula a Diógenes, se refiere a actuar en la polis, a convivir con los demás, siguiendo no las leyes que establezcan los demás, sino las del cosmos. Es decir, leyes fundamentadas en el conocimiento de la naturaleza, de cómo funciona el mundo, la physis, el cosmos, ¿de acuerdo? Del orden cósmico del mundo. Cosmos, entendamos que cosmos no significa solamente universo, no es materialmente el cosmos, sino que es el orden y es la belleza, ¿vale? Son conceptos que se refieren a la ordenación del mundo, de la naturaleza, la ordenación natural. Entonces, realmente lo que se está proponiendo con el cosmopolitismo, en el cinismo, es esa búsqueda de hábitos, de formas de conducta, de virtudes que residen en el orden de la naturaleza y no en las decisiones puntuales que pueda tomar un orden político, ¿no? Una sociedad, una gente que decida cosas políticamente, ¿no? Unas leyes u otras que se pueden cambiar, pero lo que no se cambia es el orden de las cosas, cómo funciona la naturaleza. Entonces van a ser muy científicos, por así decirlo, a la hora de buscar unas normas de vida y un conocimiento sobre el mundo fundamentado en el propio cosmos y no en convenciones, no en convencionalismos. Los cínicos no aceptan la opinión de cualquiera. Todo lo contrario, se van a oponer a todas esas leyes y todas esas convenciones que intenten establecer arbitrariamente cómo es el mundo o cómo tenemos que comportarnos. Y van a centrarse en un conocimiento más riguroso
de la vida y del mundo. Entonces, virtudes o comportamientos identificados con el cinismo. Tenemos la adiaforía. La adiaforía es la indiferencia, el estar, por así decirlo, al margen de cosas como, por ejemplo, los devenires de la vida, ¿de acuerdo? Es decir, no preocuparse por si en un momento tengo más fama, tengo más poder, el no pretender conseguir un alto estatus social, que eso me sea indiferente. Todas esas construcciones sociales por las cuales consideramos que unos son más poderosos, otros son más tal y cual, eso a tomar por culo, a tomar viento, ¿vale? Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es la verdad y vivir a gusto con nosotros mismos, ¿de acuerdo? La autarquía es la autosuficiencia o el autopoder, es decir, que uno mismo sea quien decide sobre su vida. Y esto es interesante, o sea, que quien decide sobre su vida más allá de la convivencia y todo esto, ¿vale? No es que sean unos anarquistas radicales y yo decido mis propias leyes y cada uno tal, no. Es decir, evidentemente viven hasta cierto punto en común con los demás, interactúan con la sociedad, pero no consideran que tenga que haber relaciones de poder entre unos y otros. Y esto se refiere sobre todo al tema de la esclavitud. Ojo, porque un ejemplo muy clásico de Diógenes y de la autarquía de Diógenes, la defensa de la autarquía de Diógenes se refleja muy bien en algunas de sus anécdotas. Porque de Diógenes solo tenemos anécdotas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, él se vende como esclavo con tal de sacar un dinero que necesita para cosas, o sea, en plan de, ¿yo qué hago? Pues no tengo nada que hacer, necesito dinero para algo porque, pues bueno, estoy en la ruina, no tengo nada, no es porque él quiera dinero, es porque, pues, igual en algún momento le hace falta, ¿vale? Y lo que hace es venderse como esclavo, ¿vale? ¿Qué sucede con Diógenes cuando se vende como esclavo? Que llega a la casa del señor que lo ha comprado. Qué buena idea, exactamente. Llega a la casa del señor que lo ha comprado y se niega a hacer lo que sea que le pida. Básicamente no le reconoce que tenga poder sobre él, ¿vale? Esto es la aplicación muy bestia, pero bueno, muy radical, pero es tal cual, de la autarquía cínica. Porque ellos no reconocen la autoridad de un amo sobre un esclavo. Por otro lado tenemos la anaideia. La anaideia es la falta de respeto, la falta de vergüenza incluso, ¿no? A la hora de comportarnos. El actuar sin preocuparnos por ser irrespetuosos porque no porque nos dé igual, por así decirlo, faltar al respeto a los demás, sino porque intentamos actuar de forma buena, de forma virtuosa. Y si actuamos de forma virtuosa, da igual que alguien se ofenda o que si actuamos por naturaleza, por algo que necesitamos naturalmente, da igual que alguien pueda avergonzarse o que digamos, no tienes vergüenza por hacer esto. No, necesito hacerlo. Es algo natural en mí. Tengo que defecar, pues yo defeco en cualquier sitio. Es un relato un poco... Esos relatos de los cínicos son tan escatológicos, son un poco exagerados y no está claro hasta qué punto son ciertos, pero pues bueno, sería una ejemplificación, ¿no? Hacer tus necesidades en cualquier lugar sin ninguna vergüenza. Evidentemente esto es muy exagerado, pero entendamos que los cínicos no defendían que tenemos que orinar y defecar en público, sino que son procesos naturales, son acciones que tengo que realizar naturalmente y hay ciertos tabúes con respecto a algunas necesidades naturales que no deberían estar, ¿de acuerdo? Ese sería el punto más coherente, sin irnos al extremo de estas anécdotas que muchas veces pues caricaturizan a los cínicos. Y por otro lado tenemos la parresía, que la parresía era algo ya aceptado en algunas polis, sobre todo las más democráticas, que eran la franqueza o la libertad de palabra. A mí no me gusta mucho decir libertad de palabra. Aquí muchas veces se dice libertad de no sé qué, libertad de no sé cuánto, la libertad para hacer, la libertad para decir, ¿no? Anaideia como libertad para hacer y parresía como libertad para decir. El concepto de libertad, tal cual nosotros lo entendemos, no se puede aplicar a los griegos. Así que
me parece que estas expresiones son más coherentes. La falta de respeto o de vergüenza se entiende a la hora de actuar, y la franqueza, el decir lo que uno quiere decir, sería la parresía, ¿vale? Sobre todo, los cínicos van en busca de cuestionar los tabúes, de cuestionar las normas arbitrarias que se van estableciendo en sociedad. Y una de las cosas que hacían los cínicos también tiene que ver con el arte. Los cínicos, hubo algún momento en el que se prohibió en el teatro hacer representaciones de personajes públicos, de políticos, de cosas así, o de personas de poder, de forma caricaturesca, o que los pusieran en duda, o que los criticaran. Y los cínicos precisamente cumplían muchas veces esa labor de oponerse a las normas y, pues ahora que tú me prohíbes hacer esto, lo voy a hacer más. Los cínicos son esa escuela de pensamiento que uno, cuando los estudia en el instituto, sale diciendo: ¡jaja, soy cínico! ¡Jajaja, me molan los cínicos! Los cínicos, a ver, una cosa muy propia de los cínicos era, y esto tiene que ver con Aristóteles va a adoptar también esta idea de que se pueden reducir las necesidades. Los cínicos intentan vivir con lo mínimo. Entonces, evidentemente siempre tienes el problema de hasta qué punto puedo renunciar a cosas. Por ejemplo, al conocimiento, a todo lo que tenía que ver con el conocimiento no renunciaban. A veces tenemos la caricatura del cínico que vivía sin nada, ¿no? Completamente desprovisto de cualquier herramienta, de cualquier cosa, pero los cínicos publicaban obras, escribían, ¿vale? O sea, tenían cosas, tenían posesiones, no es que se desprendieran de absolutamente todo, pero todo de lo que se pudieran desprender, porque no fuera necesario, porque no aportara nada a su conocimiento, lo hacían. Y ahí eso tiene mucho más que ver con lo que dice Aristóteles, con lo que va a decir Aristóteles en la Ética Nicomaquia, de que cuando uno cultiva una vida más filosófica, más contemplativa o más dedicada al saber, evidentemente tiene que tener sus necesidades cubiertas, pero es posible que necesite poco. Que hay personas que necesitan menos, que pueden desprenderse de cosas que no les son indispensables y que no hace falta tener una gran riqueza para poder dedicarse a el pensar y la filosofía. Aquí me tenéis a mí, o sea, hola. El bien platónico. ¿Qué sucede con Platón? Platón, otro gran discípulo, el gran discípulo de Sócrates. Parece que Platón sea el único discípulo de Sócrates. Aquí siempre hablamos de Platón como el discípulo de Sócrates, aunque tenían otros discípulos, ¿no? Los cínicos son discípulos, los cirenecos también, y hay otros tantos. Platón funda la escuela que va a ser más importante históricamente para la filosofía, su academia. Y la doctrina platónica, si bien estaba muy discutida en la academia, y esto es muy importante, en la academia se discutía muchísimo las ideas, pero aún así había algunos preceptos que claramente distinguían. Platón establece, pues eso, su doctrina dentro de la academia, aunque estaba muy discutida, ciertos detalles internos propios de la doctrina platónica están muy discutidas sobre la existencia de las ideas, si las ideas son de una forma, las ideas son de otra, etcétera, etcétera. Pero lo que parece que no está en cuestión hasta cierto punto es sobre todo una separación entre la opinión y la verdad o el conocimiento fundado. Sería la episteme. Doxa y episteme. Doxa sería la opinión común, la de todos, las ideas que tenemos sobre, bueno, las creencias que tenemos sobre el mundo, mientras que la episteme son las verdades que alcanzamos mediante el conocimiento. Es el producto de conocer mediante un método específico que distingue, que separa las apariencias de la verdad, ¿de acuerdo? Muy importante esta idea de apariencia, de que la doxa, las opiniones, son aparentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Platón va a vincularlas a el mundo sensible, a lo que es a lo que percibimos, y por tanto a todas esas creencias que van surgiendo de nuestras percepciones y de nuestros gustos, intereses particulares en el mundo que nos rodea. Pero la episteme va a estar más allá de ese mundo sensible. La episteme va a estar en el mundo de las ideas. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría es inmaterial, ¿vale?
ideas eternas que existen, que preexisten. Una taza no es solamente una cosa material, diría Platón, sino que la idea de taza le da la forma a esta materia. Hace que esto tenga una consistencia, que podamos identificarlo, y esa identidad va más allá de la materia de la que está compuesto esto, ¿vale? Dice Platón que si podemos identificar en la materia cambiante, que continuamente está degenerándose, formas, es porque esas formas tienen que preexistir de alguna manera y tienen que estar en nuestra mente y tienen que ser eternas. Porque más allá de los cambios de la materia, hay formas que se repiten. Yo puedo destruir esta taza y volver a construir tazas, ¿de acuerdo? Destruir esta taza y construir otra. Y el poder hacer eso implica, según Platón, que esas ideas tienen que preexistir, ¿vale? Esto va a tener consecuencias importantes a nivel de la ética, porque para Platón la idea superior a todas las demás es la de bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque impone, es por así decirlo, un juicio sobre cómo son las cosas, es un juicio absoluto sobre lo que está bien, ¿vale? Sobre lo correcto. Entonces, más allá de otras ideas, aquí os he puesto la pirámide que ordena los diferentes grados en la teoría platónica. Abajo estarían, o sea, estos son las ideas, ¿vale? No son los objetos sensibles. Esto es el orden de las ideas. Las ideas más básicas, las más generales, las que primero alcanzamos son las ideas de los objetos sensibles. La idea de taza. Después estarían las ideas matemáticas. Una taza, número 1. Después tendríamos las ideas de belleza, justicia y verdad. Es decir, pues esta taza es bonita, es justo que todo el mundo tenga una taza, es verdad que esto es una taza, ¿de acuerdo? Y finalmente, la idea de bien. Es bueno que haya tazas, porque así podemos beber y puedo poneros ejemplos de filosofía. ¿De acuerdo? Ahí está ejemplificado con la taza todo. Todas las ideas de Platón. Bueno, el ejemplo clásico de cómo alcanzamos este conocimiento está en la República de Platón, concretamente en su analogía de la caverna. No el mito de la caverna, porque no es un mito, es una analogía. Utiliza una alegoría, una historia, para trazar analogías, para trazar un paralelismo entre esa historia y cómo sucede realmente nuestro conocimiento, ¿vale? Os voy a leer la República. Yo hoy quería leer la República. A continuación, seguí, dice Sócrates, esto está hablando Sócrates con Glaucón, ¿vale? Dice, y a continuación, seguí, compara con la siguiente escena el estado en que con respecto a la educación o la falta de ella se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea, provista de una larga entrada abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden mover la cabeza. Detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos, y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto. A lo largo del camino, suponte que ha sido construido un tabiquillo, parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas, objetos, ¿vale? O sea, aquí pone incluso un esquema de cómo sería, ¿no? De cómo estaría dispuesto la caverna. El punto que veis aquí es el fuego, ¿vale? Aquí está el tabiquillo, los prisioneros, ¿vale? Y aquí se proyectaría todo, ¿de acuerdo? Sus maravillas, sí, los objetos. Objetos que conforme pasan, el fuego proyecta, o sea, cuyas sombras el fuego proyecta en la pared de la caverna. Ya lo veo, dijo. Pues bien, contempla ahora, a lo largo de esta paredilla, unos hombres que transportan toda clase de objetos, cuya altura sobrepasa la de la pared. Es que, claro, se está hablando de lo anterior.
y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias, ¿vale? Estas son las maravillas. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados. «Qué extraña escena describes», dijo, «y qué extraños prisioneros». «Iguales que nosotros», dije. «Porque, en primer lugar, ¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos?» «¿Cómo?», dijo, «si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas». «¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo? ¿Qué otra cosa van a ver? Y si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos? Forzosamente. ¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? ¿Piensas que cada vez que hablara alguno de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa, sino la sombra que veían pasar? No, por Zeus. Entonces no hay duda, dije yo, de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados. Es enteramente forzoso, dijo. Examina, pues, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia, y si conforme a la naturaleza les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y volver el cuello, o a andar y a mirar a la luz, y cuando al hacer esto sintiera dolor, y por causa de las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿Qué crees que contestaría si le dijera a alguien que antes no veía más que sombras y nanes, y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera? Y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos, es decir, si tuviera Sócrates ahí conduciéndolo hacia afuera de la caverna, ¿no crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba? Mucho más, dijo. Y si se le obligara a fijar su vista en la luz misma, ¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía volviéndose hacia aquellos objetos que puede contemplar y que consideraría que estos son realmente más claros que los que le muestran? Así es. Y si se lo llevaran de allí a la fuerza, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado? Y una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas. No sería capaz, dijo, al menos por el momento. Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería más fácilmente serían ante todo las sombras, luego las imágenes de hombres y de objetos reflejados en las aguas, y más tarde los objetos mismos. Y después de esto, le sería más fácil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio. ¿Cómo no? Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol, en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y contemplar. Necesariamente, dijo. Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol, que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo de la región visible, y es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas que ellos veían. Es evidente, dijo, que después de aquello vendría a pensar en esto otro. ¿Y qué? Dice Sócrates, ¿y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí, y de sus antiguos compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les complacería y que
les compadecería a ellos, efectivamente. Y si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas que concedieran los unos a aquellos otros, que por discernir con mayor penetración las sombras que pasaban y acordarse mejor... Esto es una comparación con los sofistas, ¿eh? Ojo a la comparación con los sofistas. Ojo a la comparación con los sofistas, ¿eh? Y con todo esto. Dice... Si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas por discernir con mayor penetración las sombras que pasaban y acordarse mejor de cuáles de entre ellas eran las que solían pasar delante o detrás, o junto con otras, fuesen más capaces que nadie de profetizar, basándose en ellos, lo que iba a suceder, ¿crees que sentiría aquel nostalgia de estas cosas? ¿O que envidiaría a quienes gozaran de honores y poderes entre aquellos? ¿O bien que le ocurriría lo de Homero, es decir, que preferiría decididamente ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal? ¿O sufrir cualquier otro destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable? Eso es lo que creo yo, dijo, que preferiría cualquier otro destino antes que aquella vida. Bueno, ahora comenta lo de la vuelta, pero no es lo que yo quería. Pues bien, dije, esta imagen hay que aplicarla toda ella, amigo Glaucón, a lo que se ha dicho antes. Hay que comparar la región revelada por medio de la visión, por medio de la vista, con la vivienda prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y la contemplación de las cosas de este, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible, no errarás con respecto a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer, y que solo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. En fin, he aquí lo que a mí me parece. En el mundo inteligible, lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea de bien. Pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla alguien que quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública. La idea de bien es más la idea rectora de todo, ¿vale? De hecho, tiene sentido porque el bien es ágazos, el concepto de ágazos, que está vinculado con lo mejor, y está vinculado con los aristócratas, es decir, con los mejores. Entonces, la idea de bien es la idea de lo mejor. ¿Cómo no va a ser la idea de lo mejor la idea más perfecta? ¿No? Es decir, no se trata de una especie de moralismo que diga cómo tiene que actuar lo demás, sino que es la idea de lo que sea lo mejor. Entonces, claro, evidentemente, la idea de lo mejor es lo mejor. Porque dentro de la teoría platónica, de la concepción platónica de las ideas, ojito, cuidado con esto, dentro de la teoría platónica de las ideas, cada idea es la perfección de lo que ella misma representa. Es decir, el número 1 es la representación máxima, el uno perfecto. El número 1 es el uno perfecto. La idea de belleza es la belleza perfecta. La idea de bien es el bien perfecto. Sin matices. Esa propia idea es el bien perfecto. Esta analogía que utiliza Platón para hablar de cómo alcanzamos las ideas, de esa escala de las ideas, guarda también relación con su concepción de cómo subimos, cómo ascendemos a esas ideas, evidentemente, mediante el mito del auriga, o la analogía del auriga, realmente, del auriga. Que básicamente viene a comparar el alma con un jinete en un carro, ¿vale? Un conductor de un carro que está llevado por 2 caballos, ¿vale? Estos 2 caballos son 2 de las partes del alma ligadas al cuerpo, y el auriga es el alma racional, es decir, el alma que está al margen del cuerpo, que no se vincula con los placeres del cuerpo. De modo que la razón es la que tiene que guiar, que azotar a los caballos para llevarlos correctamente, y
Esos dos caballos lo que están representando, bueno, son un caballo más noble, que sería el del alma irascible, el de la voluntad, el de las pasiones, frente al otro caballo, que sería un caballo más corruptible o más difícil de dominar, el alma irascible y el alma concupiscible. La irascible tiene que ver con la voluntad, ¿vale? Se vincula con el corazón, con las pasiones, con la ira, la rabia, ¿vale? Irascible. Y el alma concupiscible está vinculada con lo que hay más abajo, con el estómago, con la genitalia, con los deseos más carnales, ¿de acuerdo? Dice Platón que la razón tiene que guiar con mano dura a estas dos partes del alma, a estas otras dos almas. Tiene que guiarlas para no desviarnos del camino recto hacia la verdad y hacia el bien. Para Platón, la virtud propia de la razón es la sabiduría, pero también es la frónesis, ¿vale? Mezcla ambos conceptos. La frónesis es la prudencia, mientras que la sabiduría, la episteme, sería el saber teórico. Aristóteles después va a distinguir entre unos y otros, porque va a distinguir entre el saber teórico y el saber práctico. Pero en Platón ambos conceptos van un poco de la mano. El saber lo que está bien es también ser prudente. Ya está, es lo mismo, ¿vale? Mientras que después las otras dos almas tendrían el alma irascible, la virtud del valor y de la fortaleza, mientras que el alma concupiscible tendría la virtud de la templanza, del moderarse, de hecho, la sofrosine es el término en griego, ¿vale? Del ir tranquilito, no quieras demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, está esta idea, que Aristóteles hasta cierto punto también la va a mantener, de que todo lo que tiene que ver con el cuerpo, las pasiones, los gustos, tal, lo que son las virtudes éticas, para decir Aristóteles, tienen que moderarse. Y ahí va a estar la frónesis para Aristóteles, por cierto. Ahí va a estar más la frónesis, pero bueno. Mientras que el saber teórico, el conocimiento, lo que tiene que ver con las virtudes intelectuales, se van a desarrollar hasta su máximo apogeo. Es decir, ahí está el bien, ahí está lo adecuado, lo correcto en el saber, y todo lo que tenga que ver con el cuerpo es malo hasta cierto punto. Sí, es malo, es terrible y tiene que controlarse para que no estorbe a el saber. Platón va a hacer un paralelismo entre la parte del alma y el estado, su estado ideal, de forma que en su estado ideal la parte racional, que son los filósofos, son los que tienen que gobernar. Votadme como presidente, por favor. Vótenme como presidente. De mi canal, evidentemente, ¿no? Bueno, ni presido mi canal, siquiera. En fin. Los filósofos son los que tienen que dominar en esta sociedad ideal, mientras que las otras dos clases sociales estarían por debajo. Son las clases sociales a las que pertenecen aquellos que no alcanzan la sabiduría, ¿vale? Serían la clase social de los guerreros o de los soldados, que se corresponden con el alma irascible, la fortaleza, el valor, ¿vale? Y, por otro lado, la gente cotidiana, los que se dedican a producir los bienes de consumo y a trabajar así en el campo y este tipo de cosas, que se vinculan con el alma concupiscible, con los apetitos y esos deseos del cuerpo. Y claro, en este orden social, que en la forma en la que lo expone Platón es como muy comunista, todos tienen acceso al conocimiento, pero como algunos van a llegar a ser grandes sabios y otros no, los que llegan a ser grandes sabios son los que gobiernan, y los que no, que en principio todos tienen las mismas oportunidades, porque no hay esclavitud, no hay separación entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Pero claro, es que tampoco te creas que Platón en sus diálogos deja ver que las mujeres sean capaces de reflexionar. Mujeres no aparecen por ninguna parte, ¿sabéis? Cuando sí que existían mujeres que reflexionaban en filosofía, o sea, en la antigüedad, que hacían filosofía en la antigüedad, como por ejemplo Aspasia, ¿vale? O sea, tenemos por ahí a Aspasia. Aspasia no aparece en los diálogos de Platón. Aspasia aparece en algunos otros diálogos de autores socráticos, de discípulos de Sócrates, porque Sócrates sí que discutió con Aspasia. Sí que tenía
había tenido muchas conversaciones con Aspasia, pero no aparece en los diálogos de Platón. ¿Por qué? ¿Ah? Las sáficas, por ejemplo. Hipatia es más posterior. Hipatia es posterior. Pero, por ejemplo, había filósofas cínicas también. Había filósofas cínicas. Es que la gente encumbra mucho a Platón por tal y le buscan problemas a Aristóteles. Y no entiendo por qué. O sea, los dos tienen más o menos los mismos. Incluso Platón en algunos casos yo lo veo más problemático en cuanto a lo que implica políticamente y éticamente, ¿no? La idea de que haya un solo bien. Un solo bien. Mientras que, como vamos a ver la semana que viene, para Aristóteles. Madre mía, cuánto he estado de directo. 2 horas y media. Para Aristóteles, el bien no es uno. El bien no es una cosa que alcanzan los más sabios y ya está. El bien se da de forma múltiple en cada una de nuestras acciones. Por el momento, nos quedamos aquí. Nos quedamos en este punto. La semana que viene tendremos el segundo tema, la segunda parte del tema que trata de Aristóteles.